Amén. Bueno, lección 3. Hoy continuamos en atributos de Dios con naturaleza o esencia de Dios. Ahí habíamos visto ese título en latín, Quid sit Deus. ¿Qué es Dios? ¿Qué es Dios? Los escolásticos hablaban de tres preguntas a las que se pueden reducir todas las especulaciones respecto al ser de Dios, y son las siguientes: ¿An sit Deus? ¿Quid sit Deus? ¿Qual is sit Deus? La primera pregunta tiene que ver con la existencia de Dios, la segunda con su naturaleza o esencia, y la tercera con sus atributos. Perco. Bien. Los escolásticos, Edad Media. Tenían tiempo los muchachos para analizar estos temas teológicos y, bueno, no nos vamos a detener ahí, pero sí enfocarnos en lo que sería naturaleza o esencia de Dios, que corresponde a Quid sit Deus. ¿Qué es Dios? Decíamos que nos vamos a enfocar en la naturaleza de Dios. La primera pregunta, dice ahí, tiene que ver con la existencia de Dios, la segunda con su naturaleza o esencia y la tercera con sus atributos. En el punto A tenemos una definición que corresponde a Paul Washer, y ahí, Gonzalo, ¿vos podés leer? No, de nomás. Punto A, definición. Dios no es materia o corporal. Él no posee un cuerpo físico. Dos implicaciones de esta verdad son: primero, Dios no está limitado a las restricciones físicas que son comunes entre los hombres. Segundo, Dios no es visible y por lo tanto no debe ser degradado con imágenes hechas por los hombres. A veces las escrituras hablan de Dios como si poseyera un cuerpo físico. Hay referencia a sus brazos, espalda, aliento, oídos, ojos, cara, pies, dedos, etc. ¿Cómo podemos explicar estas referencias a la luz de la verdad de Dios? Es espíritu. ¿Cómo podemos explicar estas referencias a la luz de la verdad que Dios es espíritu? En la teología, estas referencias son consideradas expresiones antropomórficas. Griego, hombre más forma. Entre otras palabras, es Dios simplemente atribuyéndose a sí mismo las características humanas para comunicar una verdad acerca de sí mismo, de una manera que los hombres puedan aprender. Comprender. Bueno, en esta definición vemos que algo que ya veníamos hablando a lo largo del curso, cuando nos referíamos a que Dios es, ¿qué cosa? Lo que dice el texto que está abajo. Juan 4:24 dice que Dios es espíritu. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Que Dios es espíritu. Ahí en Juan 4:24. Jesús. En el contexto sobre una mujer samaritana, sobre que aquellos que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren, ¿se acuerdan? Y la primera parte de esta frase es Dios es. Pegadito dice espíritu, Dios es espíritu. Pero la primera parte, Dios es, ¿de qué nos habla? Existencia. Dios es, existe, es real. En primer lugar, idea de existencia e identidad. Y en segundo lugar, espíritu. El término ahí en griego es pneuma o viento. El viento, ¿se puede percibir? Se puede percibir. Se ve se ven los efectos del viento, ¿no? El viento en sí, ¿no? Claro. Ni forma, ni nada. Dos cualidades tenemos en el punto B. En el punto A decimos que Dios es. Habla de identidad y de existencia. Y en el segundo, en el punto B,
dice espíritu, viento, y el viento como cualidad natural decimos que es invisible, inmaterial, pero poderoso. Cuando el viento sopla. En segundo lugar, la cualidad espiritual, refiriéndose a Dios, ¿no? Puro, santo, otro, es algo distinto, esencialmente puro espíritu. Neuma con mayúscula, mientras que en el hombre se traduce neumati con minúscula. O sea, cuando aparece en griego la palabra espíritu refiriéndose a Dios, aparece escrito con mayúscula. Pero también se habla del espíritu del hombre. También aparece neuma, la raíz de neuma, pero se escribe con minúscula. Cuando se escribe con minúscula, tiene que ver con el espíritu humano, que forma parte del ser humano. Y en el punto C, ¿qué dice Silvina? Dice, y desea relacionarse en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Dios creó al hombre tripartito para poder relacionarse. 1 Tesalonicenses 5:23. El Espíritu en nosotros nos permite entrar en contacto con Dios y mantener una comunión íntima y auténtica con Él. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses con respecto a lo tripartito? Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios creó al hombre a su imagen. Bueno, vamos a verlo un poquito en lo que sigue después. Y puso en el ser humano algo que le permite relacionarse, que le permite comunicarse. O sea, la parte espiritual que Dios puso en el ser humano cuando lo creó, ese espíritu que está en el ser humano, es aquello que permite que una relación espiritual se pueda mantener, en este caso con el Dios que es espíritu. Si no, de otra manera no podría haber una comunicación, una relación. Por esa razón Dios creó al hombre con espíritu. Antes de la caída, la relación con Adán era sobrenatural, pero natural. O sea, había una comunicación, había una relación tan íntima y tan real que no hacía falta nada más que buscar esa relación basada en el amor del Padre cuando creó al ser humano. A partir del pecado eso se cortó. Por eso cuando conocemos al Señor, eso espiritual vuelve a restaurarse, esa capacidad de relacionarse con Dios desde nuestro espíritu vuelve a activarse a partir del nuevo nacimiento. Ahora volvemos al Padre, hay una reconciliación. Vamos a verlo un poquito más adelante. Pero como dice ahí, el Espíritu en nosotros nos permite entrar en contacto con Dios y mantener una comunión íntima y auténtica con Él. ¿Hasta acá vamos bien? En este primer punto, la afirmación de Jesús, que tiene que ver con que Dios es Espíritu, la cualidad o la característica de algo que es espiritual y cómo Dios desea relacionarse con el ser humano de esa manera. Por eso es necesario que en nuestro espíritu esté esa capacidad o cualidad para poder buscar a Dios. En el punto 2. Dios es un ser con personalidad. Dios no es una esencia que flota en el universo aislada y desinteresada de su creación. Cuando hablamos de personalidad, nos referimos a aquellas cualidades que hacen a un ser capaz de pensar, sentir y actuar. Cuando hablamos de la trascendencia y la inmanencia de Dios,
Decíamos que si bien Dios está por encima de todas las cosas, también está cerca de nosotros y desea relacionarse. Bien. Esto lo hablamos en identidad espiritual, ¿no? Y Dios es un ser con personalidad. Acá nos estamos metiendo no en terrenos de la psicología solamente, sino justamente en lo que venimos diciendo. Dios existe. Decimos que Dios tiene personalidad, aunque sea espíritu. Porque uno a veces puede relacionar, bueno, algo espiritual es algo inmaterial, es algo que no, con lo que no se puede tener una relación concreta, y por ahí es como que queda en una nebulosa. Pero cuando decimos que Dios tiene personalidad, nos referimos a que cuando una persona justamente tiene personalidad, porque es persona, también es un ser existente. Dios es un ser existente, por lo tanto podemos decir que tiene personalidad. ¿Pero por qué? Porque para tener, ¿qué es lo que permite la personalidad? Ahí hay tres cosas concretas y claras. Decimos, cuando hablamos de personalidad, nos referimos a aquellas cualidades que hacen a un ser capaz de ¿qué? Pensar, sentir y actuar. ¿Dios piensa? ¿Dios siente? ¿Dios actúa? Lo vemos en la Biblia, en la historia contada en la Biblia, que Dios, justamente, por ser omnisciente, Él sabe todas las cosas, por lo tanto su capacidad es, cuando hablamos de los atributos incomunicables, ¿no? Omnisciente. ¿Cómo no va a saber Dios? ¿Cómo no va a pensar? ¿Cómo no va a diseñar? ¿Cómo no va a idear? Él creó el universo de esa manera. Pero también siente. ¿Nos muestra la Biblia pasajes en donde Dios expresa sus sentimientos? Continuamente. Desde el Génesis. ¿Cómo se sintió Dios con el pecado de la humanidad antes de mandar el diluvio, por ejemplo? Ahí aparece un término, se dolió, porque uno puede decir cómo Dios se arrepiente. Dios tiene sentimientos, ama, es padre, pero también se enoja. Bueno, todo lo que estuvimos viendo acerca de los atributos de Dios. Pero también se relaciona. En algún momento hablábamos de la trascendencia y la inmanencia. ¿Se acuerdan de esos términos? ¿Qué era trascendencia? Por sobre todo. Dios trasciende todas las cosas. Dios no puede estar contenido en un espacio físico. Dios habita el universo, está en todos lados al mismo tiempo. Todo su ser está presente, por eso habíamos visto la omnipresencia de Dios. Exacto. Lo que pasa es que también por ahí uno trae del mundo la idea de que Dios está allá arriba en el cielo, en una nube, sentado en un trono, y desde allá mira, lejano. ¿Cómo vamos a molestar a Dios? ¿Cómo Dios se interesará por nosotros? Y ahí es donde aparece el otro término, inmanencia, que significa, más o menos, relacionarse con nosotros, estar en medio nuestro. Siendo un Dios grande. Exactamente. Siendo un Dios. Y siendo un Dios grande. Habita con el quebrantado y humilde de corazón. ¿Se acuerdan ese texto? Dios, sí, trasciende todas las cosas, pero al mismo tiempo está cerca nuestro. Y quiere... También Dios en nosotros
Y eso, cuando uno, no sé, si este curso vale la pena por algo, es porque nos enseña esto, ¿no? Que en los momentos más complicados, más difíciles, Dios no está lejano, Dios no es que no sabe lo que nos pasa, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, estamos viviendo una semana ahí pendientes de la gente que está internada, de los chicos que están internados, los hermanos que están enfermos, es como que parece como que... no, pero Dios está ahí también, ¿no? Está bueno recordar esto porque nos ayuda y nos alienta en nuestra vida cotidiana, ¿no? Dios se interesa, como dice ahí, Dios está por encima de todas las cosas, pero también está cerca de nosotros. ¿Y qué desea? Dice el final de la junta. Él desea relacionarse. Yo me acuerdo, mi suegro, papá de Moni, él no quería pedirle a Dios algunas cuestiones porque decía, no, ¿cómo lo voy a molestar a Dios con esto? Vieron que a veces hay personas que piensan, no, Dios, no le puedo pedir a Dios esto porque es como que es algo que no es importante, ¿no? Como para molestar a Dios por algo así. No, también Dios se interesa. Cuando Él se interesa por todo lo que a nosotros nos preocupa o por todas nuestras necesidades, aunque parezcan que no son merecedoras de planteárselas al Señor, ¿no? Dios desea también que le planteemos todo. Lo que sigue a continuación tiene que ver con un trabajo práctico, pero que vamos a hacer acá. Así que quiero verlos afilados para buscar textos. Vieron que ahí hay 3 puntos, A, B y C, en donde tenemos los pasajes, no vamos a ver todos, por lo menos vamos a ver algunos, aunque con esto terminamos este punto, ¿no? de la esencia o la naturaleza de Dios. Recién decíamos que Dios posee intelecto, Dios piensa, Dios siente y Dios actúa. Y decíamos que la Biblia sostiene esta verdad en estos pasajes. ¿Cuál es la idea? Que en el pasaje que tienen ahí en la hojita, por ejemplo, el Salmo 92, 5 y 6, ¿qué dice? Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos tus pensamientos. El hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. ¿En qué parte de ese versículo se habla puntualmente del intelecto de Dios, su conocimiento? Muy profundos son tus pensamientos. Bueno, esa parte del versículo es la que se pone en la línea punteada. No todo el versículo, sino la parte en donde concretamente se habla de los pensamientos de Dios. ¿Se entiende? Bueno, en Isaías 55, 8 y 9... Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Bien. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿En qué parte de ese versículo encontramos la mente de Dios? ¿Quién entendió la mente? Cuando habla de la sabiduría, de su ciencia, de sus juicios, de quién entendió la mente del Señor. Bien. En todos esos párrafos habla de su intelecto. Exactamente. Bueno, en el punto B vemos los sentimientos. Génesis 6:6.
Génesis 6:6 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Se arrepintió, pero también, ¿qué dice? Le dolió. En Primera de Reyes 11:9. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. ¿Qué aparece ahí? Se enojó. Deuteronomio 6:15. Porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Celoso. Celoso. Con furor. Y con furor. Proverbios 6:16. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Aborrece, abomina. Y Apocalipsis 3:19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Reprendo, castigo. Estamos hablando de sentimiento. ¿Eh? Yo amo. Pasamos al punto C. Dios posee voluntad. A ver, Walter, te maté con Isaías 14:27. Ya lo tenemos. Qué grande. Isaías 27. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, y quién lo impedirá, y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? ¿Y ahí? ¿De qué se habla en ese versículo? Lo ha determinado. Si Dios lo ha determinado, ¿quién? ¿Cómo dice? ¿Quién lo impedirá? ¿Y qué más? Mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? O sea que Dios actúa con mano fuerte, con mano poderosa, y cuando determina algo, lo hace, porque tiene voluntad. En Isaías 46, 9 y 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Y haré todo lo que quiera. Susana, ¿qué tenés, Daniel? Daniel 4, 34 y 35. Mas al fin de los tiempos yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé, y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es siempre eterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército de los cielos y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Quién es el que habla ahí? Es impresionante, ¿no? Después de haber recobrado la cordura, porque se acuerdan que estaba como un animal, estaba loco, pero cuando recupera la cordura reconoce al único Dios verdadero, ¿no? Y es como que lo exalta, Nabucodonosor. No hay quien detenga su mano. Gonza, ¿tenés Efesios 1:11? Sí, dice, en el mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad.
Clarito, ¿no? El que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dios posee voluntad. Por lo tanto, es alguien con el cual se puede tener una relación, se puede hablar, confiar, se puede sentir, se puede percibir. No es alguien que está lejano, ni es algo etéreo, incorpóreo solamente, porque en su esencia es eso, es espíritu. Pero a pesar de eso, como Dios es Dios, para nuestra mente no podemos captar todo esto, ¿no? Porque nuestra naturaleza, nosotros normalmente nos relacionamos con cosas que vemos, que tocamos, que oímos, con el oído natural, pero con Dios también se puede mantener una relación. Dios habla, y si lo hace es porque hay alguien que escucha, o que tiene la capacidad para escuchar. Por eso Dios nos creó de esa manera, para que también nosotros, en nuestro espíritu, podamos tener esa comunicación. Y llegamos a la conclusión de este punto. Vamos a leer el primer párrafo. Resulta inútil, con nuestra mente limitada, comprender plenamente a Dios. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos, ¿qué harás? Es más profunda que el Seol, ¿cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Pero también es cierto... El primer párrafo. ¿El texto de qué libro es? Job. ¿Y qué plantea ahí Job? ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? Me acuerdo que cuando hicimos cuando fue la primera edición de este curso de atributos, fue justo en un momento en donde se decía, no, ¿para qué si no se puede conocer a Dios? Y se usaban estos versículos porque la Biblia dice, ¿quién puede? Y es lógico, es cierto, las profundidades de Dios. ¿Cómo podemos llegar a eso? No, es perder el tiempo, no, ¿para qué? Si nunca vamos a llegar a conocer a Dios. Yo digo, no puede ser que me digan esto en la iglesia. Parece como que, ¿cómo puede ser? En una iglesia cristiana, donde justamente queremos acercarnos a Dios, conocer su voluntad, ¿acaso Dios elige con quién relacionarse o a quién revelarse? ¿O no es la voluntad del Padre restaurar la comunión con sus hijos para tener una comunión personal, íntima? ¿O está reservada para algunos la presencia y el conocimiento que Dios quiera revelar de sí mismo? No puede ser que digamos eso. Sin embargo, por un lado, es cierto. Job lo dice en ese sentido. Pero por otro lado, también cuando empezábamos el curso que leíamos, pasajes también en donde Dios mismo dice, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué? En entenderme y conocerme. Y sigue explicando la importancia de conocerlo, de tener una comunión con Él. Segundo párrafo. Jonah. Pero también es cierto que Él ha querido revelarse y lo hizo a través de la creación, de sus siervos, de su palabra, encarnándose en la persona de Jesucristo. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Juan 14:9. Ahí Felipe, ¿qué le dijo al Señor? Muéstranos al Padre y nos basta. Vos mostrarnos al Padre y yo me imagino al Señor, Felipe, como queriéndolo. No, ¿hace cuánto tiempo que estoy con ustedes y no me conocen? El que me ha visto a mí,
¿Pero por qué? Porque justamente Dios envió a su Hijo para que su Hijo lo revele a Él, lo manifieste a Él, hable de Él, muestre su carácter. Y en el tercer párrafo que leemos, ¿vos, Silvina? Bueno, conocer a Jesús implica conocer el corazón de Dios, su vida, sus enseñanzas, su muerte y resurrección. Nos hablan de un Dios personal que en la eternidad diseñó un plan para la salvación y por amor a sus criaturas lo llevó adelante a través de su Hijo. Lo pensó, sintió y ejecutó. Bien, y ahí terminamos con el Dios personal que piensa, siente y ejecuta. La vida de Jesús nos habla no solo de la obra de redención, sino del corazón de Dios, de cómo Dios se relaciona, qué cosas a Dios le gusta, qué cosas le desagrada, por qué cosa Dios se enoja, por qué cosa Dios se pone contento. O sea, todo lo que encontramos en los evangelios y todo lo que Jesús mostró cuando vivió entre nosotros con sus discípulos, esos años del ministerio, nos muestran o nos revelan también a través de las Escrituras lo que es Dios, su naturaleza, su esencia, su carácter, su amor, como decíamos recién, todo lo que le guste y lo que le desagrada, lo que es su voluntad para que nosotros podamos ir en pos de ella y lo que no es su voluntad para que también sepamos. O sea, no podemos decir que no tenemos manera de conocer a Dios. Tenemos manera, ¿o no? Tenemos maneras de conocerlo. Y Él se revela y lo hace todavía a través de su palabra y a través del Espíritu Santo. Lo que viene a continuación ya sería la lección 4. Y ya vamos llegando al final de los atributos de Dios. No tienen esa hojita, pero Gonzalo, que está servicial hoy. Pero ustedes la tienen, ¿no? No. Fíjate ahí la lección 4. En la lección 4 tenemos como título los nombres de Dios. Y acá tenemos para un ratito largo, no vamos a dedicarnos hoy a terminar con esto, pero por lo menos vamos a introducirnos un poco en esto de los nombres de Dios. Los judíos, el pueblo hebreo, comenzó a hablar acerca de Dios y sintetizando lo que es Dios, para lo que significa Dios para ellos, con nombres que en sí mismos tenían una característica. Y había diferentes nombres o diferentes adiciones al nombre. Nosotros en el texto, en la traducción al español, tenemos, por ejemplo, el término Jehová o Yahvé, que Yahvé quizás sea el más apropiado, el más cercano al nombre original. Jehová lo vamos a ver más adelante. Jehová tiene que ver con una latinización, o sea, las consonantes mezcladas con vocales. Después vamos a ver eso del tetragramatón, de cuestiones técnicas del idioma, pero refiriéndose al nombre de Dios. Ahora, decía que en la Biblia vamos a encontrar nombres o términos que se pegan a Jehová. Por ejemplo, Jehová Nisi. Y Nisi tiene un significado. Bueno, acá vamos a ir viendo primero los que tienen que ver con él, el prefijo es él. Pero vieron que también, aparte de Jehová Nisi, ¿qué más aparece? Shireh, Rafa. Pero bueno,
Elohim, eso va a estar al principio. Pero cada acepción de estas que se agregan al nombre de Jehová tiene que ver con cosas que Jehová hizo o de qué manera se reveló a su pueblo, cómo actuó, ¿no? Por ejemplo, el Dios guerrero. A ese no se conoce mucho. El Dios de la guerra, el Dios guerrero, de los ejércitos, no Jehová de los ejércitos. Hay un nombre por ahí. Bueno, ya lo vamos a ver. Pero aparte hay nombres que para mí, yo cuando empecé a descubrir, no los conocía, son raros. Pero el pueblo hebreo los adosaba al nombre que ellos usaban para Dios, que no era algo que podían pronunciar, porque el nombre de Dios para el pueblo judío es tan santo que no lo nombran. Por eso hablan de el Altísimo o cosas parecidas, ¿no? Términos parecidos. ¿Qué más? O el Santo, o hablan de los atributos, pero no mencionan Yahvé, o Jehová, o Dios. Hasta el día de hoy, si ustedes ven un texto, aunque sea del judaísmo ortodoxo, ellos no hablan de Dios. Y cuando escriben, no lo escriben completo, cosa de que no se pronuncie completamente cuando lo leen. A ese nivel llega el respeto por el nombre de Dios. En el punto A vamos a ver algunas definiciones ahora. Definiciones punto A. ¿A quién tenemos para leer? A Gonzalo, pero no tiene la hojita, pues no puede leer. Así que creo que Susana, vos tenés la hojita. Yo tengo, si querés. Dale. Los nombres de Dios. Definiciones según Paul Washer. Dios, en hebreo, El. La palabra El es uno de los más antiguos y comunes nombres de Dios, empleados por las gentes semíticas, en arameo, hebreo, etc. El significado hebreo de la palabra es incierto. Probablemente denota poder, fuerza, grandeza y majestad. Este nombre se emplea 208 veces en las Escrituras, en Éxodo 34:14, en Salmo 19:1, en Isaías 43:12. ¿Vamos a esos textos? ¿Alguno ya tiene? Éxodo 34:14. Porque no tienes que inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. ¿Vieron cómo ahí ya pone cualidades? Salmo 19:1. Pero acá en su texto original, en su idioma original sería él. Él. ¿Qué tiene el Salmo 19:1? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los cielos cuentan la obra de Él y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Isaías 43:12. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajenos. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Que yo soy Dios. Bueno, después vamos a ver. ¿Se acuerdan cuando fue lo de la zarza con Moisés? ¿Cómo se presentó Dios? Yo soy el que soy. No dio ningún nombre. Él no se puso un nombre a sí mismo. Pero dice, yo soy el que soy. Y decirle al pueblo que yo soy te mandó. ¿No? Más adelante. Él. Es tan amplio el término, abarca tanto, que por eso fue necesario adosar cualidades de ese Dios cuando se lo mencionaba, o cuando se lo nombraba o se lo recordaba por algo que él había hecho, ¿no? Por alguna de sus
manifestaciones, sus hazañas, su manera de mostrar su poder. Cuando Él hacía provisiones sobrenaturales, de ahí el Jehová Jireh, ¿no? El proveedor. Segundo punto, Dios en hebreo Eloah. ¿Qué dice? ¿Puede leer, Gonzalo? ¿Eh? Vos podés leer ahí de la pantalla. No, pero están con el celular, ¿no? Gonzalo, ¿está con el celular? No, estamos con la compu. Ah, ¿podés leer de la pantalla? Sí. Ah, bueno. El segundo, Dios hebreo Eloah. Bueno, Dios, hebreo Eloah, tiene el significado exacto de la palabra Eloah, es incierto, pero probablemente comunica las mismas ideas que el nombre El: poder, fuerza, grandeza y majestad. La palabra se encuentra 56 veces en el Antiguo Testamento, 41 veces en el libro de Job, y hay todos los textos. Bien. Comunica las mismas ideas que el nombre Él. ¿Cuáles son esas ideas de que habla Él? Poder, fuerza, grandeza y majestad. Bien. Eloah. Pero también aparece Elohim. Y este término es interesante. ¿Qué dice la definición de Elohim? ¿Lo tenés, Susana? Dios en hebreo Elohim. La palabra Elohim es el primer nombre de Dios que aparece en las Escrituras en Génesis 1:1 y se emplea más veces con referencia a Dios que cualquier otro nombre en las Escrituras, 2570 veces. El nombre Elohim es probablemente la forma plural de Eloah y comunica las mismas ideas de fuerza y poder. En las Escrituras, Elohim se traduce de 4 maneras distintas según el contexto. La palabra puede referirse a Dios, a dioses, a ángeles o a jueces. El hecho de que Elohim es plural es muy importante y tiene 2 posibles interpretaciones. Primero, todos los idiomas semíticos emplean el plural para comunicar que algo es excepcional o único. Un pequeño cuerpo de agua se llama agua, pero un cuerpo inmenso de agua se llama aguas. La palabra plural Elohim se emplea con respecto a Dios no porque hay más que un Dios, sino porque Él es el grande e incomparable Dios, el único Dios verdadero sobre todos los falsos dioses. Segundo, la palabra plural Elohim posiblemente denota la pluralidad de personas en la Trinidad. Bien. Elohim. Lo que tenemos acá también es un resumen, es una idea de lo que significa el término Elohim. Básicamente se lo asocia con pluralidad, no solo como algo singular, porque suena singular para nuestro oído, ¿no? Elohim. Pero es más profundo que eso y es como que abarca más, porque esa palabra también habla, por un lado, de algo grande, por eso lo de agua y aguas. Dios no es un diosito, es Dios. No, por otra parte, no existen otros dioses. Sí existen porque el hombre los fue adoptando, los fue formando, los fue diseñando, pero también hay algo que yo sé que me voy a meter en camisa de 11 varas por ahí, pero últimamente están apareciendo, y lo menciono para que estemos alertas, algunas teorías sobre esto de Elohim, porque es cierto también, como dice el resumen, que hasta el Señor usó en algún momento, no dice la palabra, ¿se acuerdan con los fariseos?
¿no dice la palabra, ustedes son dioses, dioses sois? Y se refería a un término en el Antiguo Testamento en donde aparece en realidad la palabra Elohim para jueces humanos. Es un salmo. ¿Por qué? Porque acuérdense que el término Elohim está relacionado con él y que él significa poder, majestad, autoridad. Un juez, si nos referimos a los jueces humanos, fíjense que ¿cómo se le dice a un juez en la jerga tradicional de Señoría se le dice a los jueces. su señoría. ¿Por qué? Porque es una persona, un dignatario de la justicia, alguien importante que es el que determina una sentencia. Entonces es alguien que está en una posición elevada y con autoridad, y se lo trata de esa manera. Por eso también aparece el término Elohim, no solo refiriéndose a Dios, sino a los hombres con autoridad, o con la capacidad o el poder de decidir, como si fueran dioses, entre comillas, ¿no? Claro, cuando a Jesús lo encaran porque él se decía que era Dios, lo que se decía que era el Hijo de Dios, ¿cómo reaccionaron los fariseos? Lo querían apedrear, lo querían matar. Pero aparece también en la Biblia el término Elohim, no solo relacionándolo con el Dios creador, sino también con personas. Y también con ángeles. Están en la punta ahí, ¿no? Con seres espirituales con autoridad. Ángeles, arcángeles. Acá es donde también aparecen estas teorías que yo le mencionaba, en donde en el cielo existen, como según la teoría de lo mencioné la otra vez, Michael Hirsch, me parece, que está elaborando estas teorías, ¿no? Como que Dios en el cielo tiene como un consejo asesor de Elohines, como de jueces, como de seres espirituales que forman como una especie de consejo asesor de Dios para decidir cosas. ¿De dónde lo saca? ¿Se acuerdan la historia de Job? En donde, ¿qué hacía Satanás? Venía de recorrer la tierra, pero también se juntaban, se presenta, pero es como que no es solo él, no es solo Satanás, sino como que hay otros que conforman una especie de tribunal o de Elohines con cierta capacidad de presentarse a Dios para sugerir cosas o para actuar en base a alguna orden que Dios les da. Pero en el idioma original está Elohim. Está Elohim. Por eso decimos, claro, por eso decíamos, aparece Elohim para Dios, el Creador, en Génesis 1:1. Aparece Elohim cuando habla de jueces humanos y aparece Elohim cuando habla de ángeles o de seres espirituales. Por eso digo que es interesante el tema de los términos y cómo se aplican, pero en este caso tenemos que tener el cuidado de no divagar mucho, como Michael Hirsch, porque entró en un divague y hay mucha gente que lo está siguiendo. Tiene cierta coherencia en sus postulados, porque también en la Biblia se habla del ejército de los cielos. Y en el ejército de los cielos también este hermano asocia a los seres extraterrestres, a los ovnis, ¿vieron que también aparecen estas teorías? Es candidato a Capilla del Monte. Lo traemos a Capilla del Monte. Ahora, no es tan loco, porque es cierto. O sea, hay ejércitos espirituales en el mundo
espiritual, en las regiones celestes. Y yo estoy de acuerdo con que lo que se asocia con los ovnis y con los seres extraterrestres corresponde, sí, a manifestaciones espirituales, pero de maldad, que responden al enemigo, no que responden a Dios. Fíjense que todo lo relacionado al mundo ovni también está relacionado con la parapsicología, ¿no? El tema de los extraterrestres y todas estas cuestiones. Los únicos que siguen en esa onda y se meten en esa onda son los que están relacionados al mundo del ocultismo. O sea, son ejércitos que están en el mundo espiritual, pero bajo las órdenes de Satanás. ¿Podemos equiparar a esos Elohines o pequeños dioses con cierto grado de poder? ¿Podemos ponerlo al lado de Dios? Como que están haciendo la voluntad de Dios. Tenemos que tener cuidado porque acá entramos a hablar lo que hablábamos la otra vez cuando hablábamos de soberanía. Acuérdense, el hecho de que Dios tenga el control de todo no quiere decir que avale todo o que use a los ejércitos o a los Elohines demoníacos para hacer el trabajo sucio. No, Dios sabe en su soberanía todas las cosas, conoce todas las estrategias del diablo, pero Dios de última termina usando eso para bien, aunque aparentemente sean cosas malas. Pero bueno, por eso digo, es un tema para desarrollarlo. Y este hermano, creo, ese hermano Michael Hitch, dedica muchas horas a la investigación, al estudio de estos términos y de estas teorías. Que repito, algo de cierto hay, porque es cierto, hay ejércitos espirituales, hay seres espirituales con cierto grado de poder, limitado, pero lo tienen. Pero cuando hablamos del Dios de la Biblia, del Dios creador, del Dios que se reveló a su pueblo, del Dios que envió a su Hijo, hablamos del Dios, y yo me arrimo más, o prefiero que nos quedemos con ese Dios, con ese Elohim en donde se concentra el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso lo vemos cuando vemos Trinidad, pero tiene que ver con esa pluralidad. ¿Seguimos la semana que viene? ¿Seguimos analizando estos términos y estas cualidades que aparecen en los nombres de Dios? ¿Sí? ¿Querés orar, Susana, para terminar? Bendito Dios, queremos darte gracias, Señor, por este tiempo. Darte gracias porque nos permitís conocerte cada día más, Señor, porque a través de este conocimiento, Señor, podemos escudriñar tus escrituras, Señor, que nos va a permitir no caer en engaños del enemigo, Señor, porque conociéndote podemos descartar todo lo que a vos no te agrade, todo lo que no está dentro de tu palabra, Señor. Es la única manera, conociéndote a vos, conociendo tu palabra, podemos desechar todos los engaños del enemigo. Te damos gracias por Ricky, te damos gracias por cada uno de los hermanos que están conectados o que están presentes en este lugar. Que vos los acompañes de regreso a sus hogares, Señor, y que nos bendigas en el resto de la semana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Bueno, Dios les bendiga.